Hola Terry, Hola, ¿qué tal? Me gustaría explicar a todo el mundo cómo conocí a Terry Bernet, hijo del gran famoso psiquiatra Eric Bernet, mi gran maestro y profesor y mi guía en estos años de trabajo como terapeuta. Y fue muy bonita la historia de mi gran amistad con Terry, porque yo estudiando análisis transaccional, pues mi profesor Paco Masó me hablaba mucho de, como es normal, porque fue el fundador de análisis transaccional. Y yo tenía muchísimo interés en tu padre, en Eric, y empecé a leer todos sus libros y me fue apasionando, me fue enamorando de la metodología, etc. Y la verdad es que fue genial porque un día, hace ya 10 años, ¿no? Una cosa así, Sí, unos 10 o 15 años, que tuve la gran suerte que me invitaron a comer y estaba Terry. Y de esa comida tan bonita, pues surgió una gran amistad. sí. Una amistad que son de mis mejores amigos y de las personas que más he aprendido con él, no solo a nivel personal, sino profesional. Entonces, me gustaría hacerle algunas preguntas. Cuéntanos un poco la juventud de tu padre en Montreal, cómo fue su infancia, cómo le influyó en su proceso, en su proceso profesional y personal. Sí, pues eran sus abuelos que vinieron a Canadá desde Rusia y Polonia. Y los padres de mi padre, los dos fueron a McGill, la Universidad de McGill. El padre como médico estudiaba medicina y la madre estudiaba literatura y periodismo. Entonces él creció en una sección, una parte de Montreal muy lleno de muchos inmigrantes de todas partes. Entonces había una mezcla de católicos, protestantes, judíos, había italianos, irlandeses, franceses, ingleses. Y entonces entre los niños formaban pandillas que tenían pequeñas guerras entre ellos. Y bueno, el padre de mi abuelo trataba a la gente de ese barrio como médico y la mayoría de las veces utilizaba un coche con caballo. Qué Y mi bueno. padre solía acompañarle y en Montreal el invierno es muy duro, entonces solía llevar mantas y entonces mi abuelo entraría en una casa para tratar a un paciente y mi padre se quedaría ahí en el coche. en el carro. Sí. Con su mantita. Sí. Sí, sí. Y luego mi abuelo murió muy pronto, con 38 años creo, por tuberculosis, que él trataba mucho, porque en aquellos años había mucha tuberculosis en todo el mundo, y especialmente en las ciudades y en los barrios pobres y de inmigrantes más. Y todavía no sabían cómo tratarlo. Los ricos podían ir al campo a sus casas de campo o a clínicas y tal que montaron ahí en el campo, en las afueras de todas las ciudades, pero los pobres no. Entonces él al final de estar en contacto tanto, pues se contagió y al final murió. Entonces la madre, mi abuela, empezaba a trabajar en el periodismo y era la primera editora de un diario no sé si en Canadá o solo en Montreal, pero ella trabajaba y ¿Y cuántos hijos tenía? tenía solo Eric y su hermana. Sí, entonces eran dos. Mi padre llevaba 5 años a su hermana, sí. Y bueno, pues... ¿Y luego vivieron en Montreal hasta cuándo? Entonces él fue también a McGill, la gran universidad ahí de Canadá y de Montreal. Estudiaba también medicina y completó sus estudios en 1935. Y una historia interesante es que en Montreal en ese momento había muchos prejuicios
Entonces, solo había dos puestos para judíos en los hospitales cada año para los que graduaban de McGill y de las universidades médicas. En los hospitales de toda la provincia dejaban dos judíos trabajar. Entonces muchos se fueron. Entonces mi padre también se fue y se fue a Nueva York. Y ahí sí que encontró trabajo. ¿Y psiquiatría estudió en Montreal? No, psiquiatra... No, porque estudió psiquiatría y psicología, ¿no? Psiquiatría estudiaba una vez en los Estados Unidos, sí. Él estuvo, como se dice, interno. Interno, sí. Sí, como alumno, digamos, que trabaja en el hospital y tienen que trabajar muchas horas durante 2 años. Él estaba haciendo de médico normal, es decir, iba con las ambulancias y trataba todo tipo de cosas. Pero se daba cuenta muy pronto que quería ser psiquiatra. Entonces dejó ese hospital y cogió un trabajo en el hospital de Yale. Y ahí encontró trabajo como interno psiquiátrica o algo así. Yo cuando he leído a veces su biografía, decía que también estudió psicología. ¿Perdona? ¿Qué? Cuando he leído su biografía, sí. En muchas ocasiones, sí. me decían que también era psicólogo. Sí, era psicólogo, médico y al final... psiquiatra. Sí. Pero creo que estudió psicología, no creo que estudió salvo como clases puntuales y tal. Como terapeuta. Sí. No. ¿Y conoció a tu madre? Sí, primero se conoció a otra mujer y se casaron y tuvieron 2 hijos, Ellen y Peter, mis hermanastros. Y luego ese matrimonio duró poco, 5 años o algo así, y entonces después se divorció. Él se mudó a California y estaba viviendo en el pueblo de Carmel cuando conoció a mi madre en una fiesta. ¿Y cuántos hermanos sois? Entonces mi madre ya traía 3 hijos, que no son hermanastros, que son hermanos, como se dice, medio hermanos, pero son hermanos. Sí. Porque eran hijos de tu padre también, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Y luego con mi padre y mi madre tuvieron mi hermano Ricky primero y luego yo. Entonces en total son 7. Claro. Yeah. ¿Y cómo recuerdas la infancia con tu padre? Muy bien, porque vivimos en un lugar maravilloso, que es un pueblo costero al sur de San Francisco, unos 200 kilómetros. Y en aquel entonces era un pueblo muy bohemio, un poco como Caraqués, a lo mejor aquí en los años 50, 60. Todavía era turístico, pero no era como un pueblo muy caro. Entonces era un pueblo muy normal, con tiendas normales que ya no existen porque todos son galerías y tiendas de lujo ahora. Pero en aquellos años era un pueblo muy, muy bohemio. Muchos artistas y escritores se fueron ahí por la belleza y por estar también cerca de San Francisco. Entonces tenía muy idílico, puedes decir, con la playa en verano. ¿Y tu padre era más bien permisivo o era más Bueno, estricto? No, mi padre era, yo diría que más bastante estricto, pero no de una manera de mano de hierro tampoco. O sea, pero sí, es bastante estricta, pero también encontró el tiempo para estar con nosotros bastante, aunque trabajaba mucho. Los fines de semana siempre le acompañábamos a la playa y siempre nos enseñó cosas de una manera muy sistemática. Por ejemplo, todas las semanas durante años con ajedrez. ¡Ay, qué bueno! Con póker también. ¿Y sigues jugando al ajedrez o no? No, porque yo nunca, yo llegué a un nivel bastante mediocre, aunque lo conozco bien y tal, pero no jugaba muy bien. Y luego él, como yo mostré interés en las ciencias y tal, pues siempre estuvo conmigo mucho para enseñarme cosas de la ciencia y tal. Muchas horas también conmigo
en ¿Y ese- cuántos años tenías cuando murió él? Sí, tenía 15 años cuando murió.